Y claro, me imagino que de algunas cosas no se podría hablar en la calle, ¿no? ¿En la calle? No hablábamos en casa, como hablar en la calle. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y si tenías un acento, pues enseguida eras ahí como señalado. Bueno, mi mamá. ¿Qué te iba a decir? Se veía la represión, es decir, había gente que estaba detenida, que estaba en la cárcel, ¿esas cosas se solían saber o no se sabían? Pues hombre, entre los que íbamos a visitar a la cárcel, porque yo me acuerdo cuando estuvo mi aita, pues hombre, irían a verle, ¿no? Entonces pues, se juntarían familiares allí, que se verían unos a otros, porque iban a la reina. Ahora me viene Orue. El solo de Orue. Ahora me acuerdo yo de donde estuvieron mi madre, Orue, Pataquera. Era un chalet de Orue. Sí, porque en Durango también hay otro chalet Orue y me acuerdo que el de Bilbao Sí, ahora me estoy acordando que era Orue, sí. Pero yo no estaba entonces, porque claro, yo estaba en Inglaterra. Y de mi hermana, yo era muy pequeña, porque llevo 5 años. Pero claro, yo perdí toda esa fase de mi madre y mi hermana en la cárcel y de mi padre. En cambio ella lo vivió y se quedó con dos hermanas hasta que salieron de la cárcel y les despacharon de la casa. Entonces ella recuerda que cuando iba a la panadería por el pan ese negro dichoso que le acompañaban 2 guardias, me dijo el otro día, a la panadería, que iba a hacer una niña de 5 y 6 años. Y le acompañaban. Sí. Así me estaba contando el otro día. Esta estuvo aquí, claro, lo que pasa es que era 5 años menos que yo. Entonces, yo de 10 a 13 aprendí mucho. Ya tienes más visión, además te encuentras que todo es nuevo. La guerra, la cárcel, el lío, con 10 años, pues luego ya con 13 ya ibas hablando. Que fue terrible. Yo, la pena que tengo de haber vuelto, decíamos mi hermana María, pero claro, pues no teníamos otra cosa. Luego ella volvió, mi hermana María volvió, hace unos años, a Inglaterra y vivió más de 10 o 12 años allí. Tenía tan buen recuerdo que cuando tuvo, al de 12 años o así, se marchó a vivir allí. Por cierto que lo operaron de corazón en Londres, pero te digo, pero es que teníamos un recuerdo tan bueno y tanta... Yo no sé, es que estábamos atrasados 40 años aquí, ¿eh? La verdad, 40 años atrasados.